Bienvenidos a otro podcast más de Cotorreo Científico. Hoy, pues nos vamos a divertir bastante, vamos a aprender un montón. Tenemos a una gran invitada el día de hoy, a Paola Sofía Muñoz. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Costa Rica en el 2011. Tiene una maestría en estudios ambientales en la Universidad de Ohio, muy reciente en el 2021, y ahorita está cursando un doctorado en gobernanza global. Además, su doctorado está también enfocado a la seguridad humana en la Universidad de Massachusetts y paralelamente está haciendo una maestría en resolución de conflictos en la misma universidad. Ahora, Paola se encuentra en Japón, en donde está realizando un curso de verano sobre justicia ambiental y resolución de conflictos en la región del este asiático. Así que si quieres saber temas relacionados a este tipo de perfil tan impresionante, pero también a temas relacionados a lo que ella ha trabajado, como cambios de polinización por calentamiento global, a declive de poblaciones de abejas en México, deforestación en áreas protegidas de Nicaragua y problemas socioambientales en las mismas reservas de Nicaragua y otros temas más que son de suma relevancia, pues bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Pues yo contentísima de tenerte acá, finalmente, ¿no? Con tantas cosas que tienes que hacer, nunca habíamos concretado esta cita, pero el día se llegó. Así es que siéntense todos, agarren su tacita de café y pues vamos a disfrutar de este fascinante perfil profesional que se ha creado acá, ¿no? Y con una chica pues bastante joven, que aparte eso tiene aún más méritos. Bueno, Pau, a nosotros nos encanta comenzar en este podcast con una preguntita bien básica, pero que nos lleva a la profundidad de lo que ha sido tu carrera profesional. Y esto va directamente a cuáles han sido los 3 momentos que han marcado tu carrera profesional. Yo lo simplificaría más bien como ir aprendiendo de los errores y pues aprender a conocerse uno mismo y también aprender cuándo hay que pedir ayuda. Entonces, ha sido bastante interesante porque yo creo que mi vida cambió significativamente en el momento en que decidí en Costa Rica, en lugar de continuar en una preparatoria normal, me fui a un colegio científico, una preparatoria de un colegio científico. Y fue un mundo totalmente diferente porque todos mis compañeros, estaban interesados en aprender. Cuando usted tiene muchas personas a su alrededor que están motivados a temas similares a los suyos, aunque en realidad son tan diferentes, pues usted también se motiva, ¿no? Y entonces uno trata de ir más adelante. Cuando entré a la universidad, yo ya iba como en patines de emocionada, a que todo iba a salir bien, que todo iba a salir perfecto, pero tuve choques culturales y tuve choques de mucho machismo, inclusive entre mujeres. Yo vengo de una zona rural, y llegar a la capital fue un choque muy grande y yo sí me considero que vengo de una familia que era muy conservadora y machista. Sin embargo, a mí sí me dieron la oportunidad de ir a estudiar, y que muchas chicas lamentablemente no tienen esa oportunidad. Pero también me encontré con otro mundo machista, con los profesores alrededor, este, independientemente si eran hombres o mujeres. Eso creo que me marcó mucho a tal punto que decidí, bueno, sí terminé en Costa Rica, en la licenciatura le llamamos bachillerato. Entonces sí terminé la carrera de biología, pero mi especialidad, a la que le llamamos nosotros licenciatura,
que son solo 2 años y que es en realidad un homólogo a la maestría, pero es la que reconoce el gobierno. Este, esa no la pude terminar. Terminé todos los cursos, hice mi tesis, pero hubo un cambio, que no fue gracias a mí. Alguien más decidió publicar mi tesis y me puso a mí como segunda autora, y eso a mí me hizo entrar en depresión. Eh, yo creo que como yo no quería que mi familia se diera cuenta que yo estaba en depresión, pues entonces lo que hice fue alejar. Y de la forma en la que me alejé fue conseguir un trabajo fuera de todo, o sea, lejos de todo lo que yo conocía, ¿no? Y bueno, apliqué a trabajos que ahí es una, un cuarto punto que me ayudó también, y fue que una compañera, una muy buena amiga, me dijo, ay, yo quería te aplicar a este trabajo, y este trabajo pedían como recomendación inglés. Mi inglés era bien malo. Yo estuve en escuelas secundarias y prepas públicas y mi inglés estaba fatal, ¿no? Y me dijo ella, pues aplique, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que le digan que no, el no ya lo tiene usted en la cabeza. Entonces, eso a mí me abrió un mundo totalmente distinto. Es cierto, el no yo ya lo tengo. Entonces, dejemos que sean los demás que me digan que no hablo. Y esto es un punto muy importante para los próximos temas que voy a tocar. Entonces, yo apliqué ese trabajo y la jefa me dijo, bueno, usted tiene mucha emoción por empezar, su inglés está fatal, trate de mejorarlo, pero sí, está contratada. Y bueno, lo que yo creí que me iba a quedar ahí un año, terminé quedándome 5, aprendí un montón. No creo que haya mejorado mucho mi depresión, pero ya en el momento que yo dije, ok, yo ya estoy listo otra vez para entrar al mundo, este, ya dejé ese trabajo, estuve estudiando en línea a ver si de verdad podía volver a estudiar, porque uno de mis traumas era cuando abría un libro que era para estudiar, me quedaba bloqueado y no podía seguir. Entonces llevé como cursos en línea, una actualización profesional en administración de proyectos ambientales, y ahí me di cuenta que sí podía seguir estudiando. Entonces, eso ya me ayudó como a hacer el gran brinco de hacer una maestría. Sin embargo, no estaba o sea, estaba abierta a diferentes tipos de maestría. Mi promedio por el último año, como tuve ese conflicto, pues no era el mejor. Entonces, yo no cumplía por lo menos los requisitos para entrar a la UNAM. Y ahí tuve un error. Fui yo la que me puse el no. Ni siquiera apliqué. Lo cual me dolió porque el mismo profesor que quería ser mi tutor me decía, pero aplique, Paola. O sea, todavía a usted no le han dicho que no, aplique. Y yo ahí me cerré. Las otras partes importantes de querer hacer un posgrado no simplemente es la calificación, no, es el proyecto, es la entrevista y la capacidad del sustentante. Son tantas cosas que si bien sí es un requisito así como muy, muy riguroso, se pueden hacer excepciones, o sea, se pueden hacer excepciones dentro de los programas. Y yo he escuchado algunos temas donde dicen, ok, no te becamos el primer semestre hasta que corrijas tu promedio y después se te beca, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, que lo sepan los estudiantes, ¿no? Que no es una limitante o que no va a ser un no rotundo desde antes de que lo intentes, ¿no? Porque las capacidades, aparte, yo siempre he dicho que un promedio es bien subjetivo, o sea, no te dice demasiado, a lo mejor te dice, sí, algo del estudiante, pero no completamente todo, ¿no? Y más cuando ya te vas a dedicar a una cosa que te encanta. Pues tocaste un punto, un hilo que yo creo que no eres la primera estudiante que le pasan este tipo de cosas tan horribles dentro de la academia, ¿no? O sea, cómo alguien va a quitarte lo que te pertenece, ¿no? Y que te has esforzado y todo, pero pasa.
O sea, que lo sepan los estudiantes qué pasa, ¿no? Pero que también sepan los estudiantes antes de ir a mandar a hacer una tesis, que eso suele pasar con bastante frecuencia, pues a lo mejor no es que la persona que diga yo te ayudo, la vaya a hacer, es que va a irse la quita a otra persona que ya la trabajó, que ya la tiene pulida y todo, y se la oiga a esta otra persona. Esos temas éticos hay que cuidarlos, ¿no? Porque lastiman más de lo que se cree, ¿no? Y que pueden truncar una carrera profesional. En nuestro caso no fue, y es un caso muy diferente, ¿no? Pero puede pasar. Y yo creo que los fracasos, que yo no lo llamaré fracaso en este momento, desde luego, ¿no? Pero esos tropiezos que uno tiene cuando, cuando no dependen de ti, ¿ves? De tu capacidad, de tu esfuerzo, de todo, cuando dependen de otra persona o de otras circunstancias, duelen más, ¿no? Duelen más porque no, o sea, no fue algo que estuvo en tus manos. Cuando dices, ok, la regué, bueno, aprender y le sigo para adelante, ¿no? Pero cuando no depende, lastiman. Y tal vez para enfatizar en eso, es yo me aislé y creo que ese fue mi primer error. Yo no le comenté a nadie lo que estaba pasando y, y eso es un error muy grave porque yo me estaba culpando por lo que ocurrió. Yo me culpé, fue mi culpa, tal vez no respondí a tiempo a algún correo, tal vez no estaba dando todo lo que la profesora pedía, y siempre me culpé. Y, y, a- y en realidad, como yo no lo hablé, no me di cuenta que otros estudiantes ya habían pasado por eso. O, o, y como yo no hablé, otros estudiantes pasaron por eso. Entonces, cuando uno habla por uno mismo, no solo se ayuda a uno, ayuda a los demás. Entonces sí es muy importante pues, hablar, hablar si no es con ese profesor o esa profesora, hablar con el director de carrera o bueno, con la asociación estudiantil también. Y ellos pueden llegar a ser de gran ayuda y lo pueden orientar a uno qué es lo que debe hacer. Pero bueno, en fin, en mi caso, yo no me atreví a aplicar a la maestría en la UNAM, lo cual me dolió mucho porque fui yo misma la que me puse no. Yo misma, a pesar de que el profesor que quería ser mi tutor, ya había aceptado ser mi tutor, me decía, aplique. Usted ya tiene todo, usted tiene el conocimiento, usted tiene las ganas, usted tiene un artículo publicado en ese momento, ¿verdad? Pero al final no lo hice. En eso una amiga un poquito después me dijo que aplicara a esta Universidad de Ohio, que había un profesor que estaba buscando estudiantes. Era un tema que nunca había escuchado, que era construcción de paz. Y yo dije, la verdad, puedo decir que estoy interesada y ya me voy y ahí empiezo a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le digo? Logré entrar, duré como un año casi de trámites, examen, estar aceptada, tratar de conseguir dinero, ¿verdad? Para poder hacer los exámenes y mandar los papeles y todo, ¿verdad? Pero lo logré. Ingresé a la Universidad de Ohio, no tenía que buscar cómo pagar los tiquetes, conseguí un préstamo para eso y me fui para allá. Y lo mejor es que la universidad me dio una asistencia. Entonces me pagaba toda la universidad y todavía me daba un estipendio para yo poder sobrevivir allá. Entonces a partir de ahí yo ya no necesitaba más préstamos, ya no necesitaba depender de nada. Y fue una experiencia muy placentera porque antes de irme para Estados Unidos, sí, yo veía lo que es los sistemas de Estados Unidos. Uy, es que no son corruptos como en Latinoamérica, ¿no? Es que todo te está muy bien, es que tienen mucha justicia social, ¿no? Simplemente que lo tienen bien cubierto, pero, pero estamos fatales todos. Y ahí aprendí un montón.
Y no solamente en el estudio, cuando uno sale del país y no le queda de otra que hablar otro idioma, hay muchas cosas que se llaman normas sociales. Las normas son diferentes. Que uno a veces aprende porque alguien me dice, pero la mayoría del tiempo es usted ve a otras personas como actúan. Entonces usted aprende a actuar de esa forma. Y algo para mí súper interesante que aprendí en Ohio es primero que la gente siempre se saludaba aunque no se conocía. Fueran ahí caminando, corriendo casi para la clase, ahí saludaba o sonreía, ¿verdad? A otras personas. Y por otro lado, la gente era muy respetuosa y cuando ocurría algo que yo me hubiera enojado, la gente era como, ok, muy interesante su punto de vista y ¿por qué piensa así? Y ha tratado de pensarlo de esta otra manera. Bueno, para mí, por más sencillo que suene, me abrió el mundo, ¿no? Porque yo dije, mira, tiene razón, ¿y por qué yo me enojo? ¿Por qué no puedo reaccionar más bien así amable? Este, y la construcción de paz que aprendí ahí me di cuenta que yo lo que quería era hacer resolución de conflictos, ser intermediaria entre comunidades y puestos de política o inclusive entre ONGs que a veces quieren lo mismo, a veces están interesados en lo mismo, pero no saben, no están hablando el mismo idioma. A pesar de que los dos hablen español o que los dos hablen inglés, no hablan el mismo idioma. Entonces yo quiero ser esa persona intermediaria. Y entonces me di cuenta que existía este doctorado en Massachusetts y apliqué al doctorado. Bueno, la gran sorpresa es que yo no sé por qué no me puse a pensar que no eran ciencias naturales, eran ciencias sociales, ¿no? Y fue un choque en todos los sentidos, porque la forma en la que escriben es, nosotros en ciencias escribimos súper concreto y en ciencias sociales echamos una fabulados que yo decía que antes estoy haciendo aquí. Y a veces el profesor era como, sí, entonces escribamos un papel de 10,000 palabras. Y yo, ¿qué? Si yo escribo uno como de 2,500 y yo duro como 2 meses escribiéndolo para ciencias, ¿no? O sea, y entonces 10,000 palabras era un montón. Este, pero poco a poco me he ido adaptando. He tenido que leer un montón en una semana. La primera semana recuerdo que leímos 1,300 páginas, solo para las 4 clases de la semana siguiente. Pero eso me ha hecho aprender de muchas culturas distintas. Porque mis compañeros son de muchos lugares. Y como estamos en doctorado, todos queremos estar ahí. Entonces, tuve el mismo sentimiento como cuando entré al colegio científico. Todos queremos estar ahí, todos tenemos ideas distintas, y todos queremos aprender. Entonces, las clases llegan a ser tan ricas porque estás aprendiendo diferentes puntos de vista, estás aprendiendo de diferentes culturas y hasta estás aprendiendo de uno mismo. Para poder venir aquí a Japón, como yo les dije, yo tenía depresión que llegó a ser depresión. Y es cierto, he estado haciendo muchas cosas, pero eso no me quitaba la depresión. A pesar de que yo me había sentido lista para venir, para irme a Estados, llegó pandemia, ¿verdad? Nos aislaron, en fin, eso es todo un rollo que no voy a contar, porque no hay tiempo. Pero yo dije, yo quiero visitar Japón y yo quiero aprender en Japón. Entonces, ¿qué hice? Pedí ayuda profesional. Entonces ya hablamos con mi terapeuta y hablé con un psiquiatra, y nos fuimos preparando como por 8 meses para poder venir aquí. Y no me arrepiento, porque a veces por tabús, por la cultura en la que vivimos, esos temas no se tocan. Y creemos que estamos solos. Creemos que, ay, que estoy llorando por nada, ay,
por tonteras, debe ser por la menstruación, debe ser porque ayer me dijeron algo feo, ¿no? Cualquier excusa se pone uno. Y ahí otra vez se culpa uno. Me culpo yo por lo que me está pasando. Y a veces solo tiene que darse cuenta que uno tiene que pedir ayuda y que las cosas no para poder avanzar. Y no solo poder avanzar, poder disfrutar. Porque yo les digo, yo he tenido la oportunidad de viajar y hace 2 años tuve la oportunidad de ir a Alaska. Lindísimo, claro, chivísima, el sueño de cualquier biólogo, poder ir a conocer los glaciares. Yo estaba en modo zombie porque no, o sea, realmente no disfrutaba. Y era eso, porque la depresión me dejé por tanto tiempo que llegó a ser crónica y ya era un desbalance hormonal que yo no podía controlar aunque quisiera, ¿verdad? Entonces, para mí ese es un punto súper importante. Busquen ayuda. Y no me refiero solamente como ayuda económica o psiquiátrica, también es como, mira, no puedo con esta tarea, pida ayuda. Pues, la verdad. Tengo un problemita que quizá no necesita, ¿no? Ese apoyo tan especializado, pero ven, escúchame, ¿no? Porque en en el trayecto ahí de nuestras carreras, luego nos encontramos unos amigos bárbaros, brutales, que no nos dejan nunca, y eso también es bien esencial, ¿no? No verlos como una competencia, no verlos como nada, o sea, verlos como amigos y apóyate, y apóyense unos a otros, ya están, ¿no? Y a seguir, y a seguir. Y parte de eso yo quiero aclarar que eso también va de quítense el orgullo. Y no me refiero a que no, usted con mucho gusto es orgulloso de sus raíces y todo, no. Me refiero a ese orgullo negativo de que, uy, yo soy más que eso, entonces no voy a pedir ayuda porque no me puedo rebajar. Y eso solo pasa en su cabeza, en nadie más. Entonces, buscar esa humildad te va a abrir un montón de puertas. Les doy un ejemplo. Buscar apoyos económicos para estudiar, para comprar cosas. A veces uno dice, no, pero si yo ahorro, yo podría comprarlo. Y tal vez, pero un año. Usted ocupa la computadora ya. Entonces y no, pida ese apoyo económico y puede ser que lo encuentre, puede ser que no, pero deje que alguien más sea quien le diga a usted no. En Ohio me pasó algo muy interesante y es que yo quería dar una charla sobre la copa menstrual. Y yo me decidí que tenía que ser ese semestre y ahí me lo acomodé para meterlo en una clase como tema. Y yo dije, bueno, ¿y yo qué les voy a enseñar? Yo no voy a sacar algo tan personal y privado para enseñarlo ahí, ¿verdad? Y entonces yo dije, ay, yo he escuchado que aquí en Estados la gente, quiero ver qué puede pasar, ¿verdad? Entonces le escribí a la página de Diva Cup, de la marca Diva Cup, y yo les dije que quería dar ese taller, y a ver si ellos tenían como alguna muestra de diferentes tamaños, para enseñárselo a la gente. Y ellos sí, claro, y me mandaron no solo las muestras para enseñar, sino también como 8 o 10 copas para yo regalar. Y un montón de descuentos y un montón de cosas. Y yo, mentira que esto va a pasar en Latinoamérica. Y yo, bueno, tal vez, pero como nunca lo he intentado, no lo sé. Pero, y hay otra cosa. Cuando uno cambia a un país porque hay tanto derroche de tantas cosas, ¿verdad? Para mí fue un gran cambio y va más allá del cambio cultural. Es también de, de aceptación de ese cambio. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, no me he considerado nunca que venga de una familia pobre.
Sin embargo, yo usaba mis blusas hasta que les salían huequitos y mi mamá me la botaba. O los zapatos hasta que de verdad ya se les salía el dedito, ¿verdad? Porque todavía pueden echar un poquito más, ¿no? Bueno, para mí es este salto a tener que dejar ir cosas materiales, aunque estén buenas, para mí fue muy difícil. O Y eso va en... cómo también aprovechan, ¿no? Como estas áreas en edificios departamentales, estas áreas donde echan cachivaches, que a ti te parece que, no sé, que están re buenos y que les puedes dar un uso tremendo, es como una felicidad magna, pero para ellos es como, o sea, lo que sigue, ¿no? O sea, vuelvo a comprar trastes, luego a comprar muebles, luego para nosotros es como, ¿qué les pasa a esta gente? O sea, ¿qué les pasa con esta mentalidad? Y yo creo que de ahí parte como mi curiosidad respecto a tu doctorado, o sea, ¿qué onda con el doctorado? O sea, ¿qué hace un doctor en gobernanza global y seguridad humana? Que tendrá que ver mucho también con la educación, ¿no? En este sentido. Y yo digo que hasta este doctorado es controversial con el estilo de vida, con las acciones, con cosas que se viven al día a día ya en este país, ¿no? Pues sí, porque para mí, bueno, empezando que gobernanza global, lo que trata es buscar ese trabajo en equipo entre países. Y lo pongo del lado de cambio climático. Los cambios climáticos son extremos. Y a pesar de que usted haya sido un gran emisor de dióxido de carbono, pues, dióxido de carbono equivalente por su país, usted no es el único país que está siendo afectado. O a veces ni siquiera está afectado del todo, pero están afectados muchos otros al lado o más allá. Entonces, nosotros, y ahí vamos otra vez, hay que aprender a saber cuándo pedir ayuda. Con temas de cambio climático que trascienden fronteras, es algo que no podemos hacer nosotros mismos como país. Tenemos que buscar colaboración, y no solo colaboración entre otros países, sino también una colaboración con otras, en otras escalas, que vamos a meter a la sociedad civil, que vamos a meter a organizaciones internacionales, que vamos a meter a instituciones, a organizaciones internacionales, o nacionales, o locales, o regionales. Y tenemos que aprender a pedir ayuda. A veces no va a ser siempre una colaboración, no todos los países tenemos la misma prioridad, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que buscar una forma en que podamos incluir los sistemas en nuestras agendas. Y los cambios son lentos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y creo que se aprende con dos cosas, con empatía y con comunicación. Porque tenemos que darnos cuenta que las culturas son distintas, que las personas reaccionan diferente a los cambios. Les doy un pequeño ejemplo tan sencillo. El uso de las mascarillas con el tema de COVID. Muchos de nosotros, si no la mayoría, logramos acatarlo porque sabíamos que era para nosotros, una ayuda para nosotros y una ayuda para los demás. Pero ¿cuántas personas les costó a tal punto que no pudieron hacer ese cambio? Que decían que preferían morirse ahí mismo a tener que usar la mascarilla. Y esos cambios llegan a ser traumáticos. Porque nosotros podemos, cuando estamos en una zona de confort, podemos salir a una zona de aprendizaje, pero muy rápidamente también podemos salir a la zona de pánico, en la que ya no es divertido, ya no estoy aprendiendo, ya estoy y no puedo volver a entrar a una zona de educación. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las cosas, cómo se dicen, cómo se hacen los cambios de política y qué hace y qué ceder y qué no, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es educación.
¿Y qué situación para modelo a ti diferentes niveles. te interesa más, ¿no? Dentro de la gobernanza y de todo lo que tenga que ver con este doctorado tan interesante, que es la primera vez que yo escucho esto y que sepan, ¿no? Los estudiantes que hay este tipo de doctorados, pero por ejemplo, ¿bajo qué modelo estás tú implementando todo este conocimiento que sí se ve que es brutal y que sí se ve que es sumamente necesario, ¿no? A nivel global? Por ejemplo, no antes de que me contestes, habemos mucha población ya en estas últimas generaciones que pues medianamente ya estamos educados, ¿no? Y digo medianamente porque pues, tenemos nuestros flaqueos y nuestras hay contradicciones, ¿no? Por la educación. Decimos que el cambio global es un problema evidente y que aparte hasta nos preocupa, ¿no? El futuro de otras generaciones que vienen atrás, ¿no? De nosotros. Hacemos algunas acciones ahí mínimas, pero siempre le echamos la culpa a las empresas transnacionales. Al menos eso pasa en nuestro país, no en México. No sé si en Costa Rica pase o en algunas otras regiones ahí de Sudamérica pase, o sea, tengan esa mentalidad de que, o sea, sí, sí lo hago, pero a ver, que yo no tengo la culpa ni mi país, son las empresas transnacionales y es más, quien debería de hacer una acción mayor con respecto a a diferentes cosas para contrarrestar el cambio climático, debería de ser Estados Unidos, debería de ser Japón, debería de ser, sí, o sea, los primer mundo, ¿no? Entonces, ¿tú qué percibes de eso? Y ya enseguida me contestas, no el modelo que estás implementando, este, esta onda. Pues, pues es muy fácil culpar a alguien más. Es muy fácil echarle la culpa a otro. Y sí, muchos otros también tienen la culpa. Pero aquí, por ejemplo, estoy aprendiendo sobre un tema de la enfermedad de Minamata, en la comunidad de Minamata, Kumamoto, Japón. Y era una empresa, o es una empresa, que en ese momento hacía acetaldehído, que se utilizaba para hacer un montón de plástico. Y bueno, y terminó contaminando el océano y las personas terminaron teniendo altas concentraciones de mercurio en el cuerpo. Es muy fácil echarle la culpa a la empresa. Ellos son los que lo usaron, ellos son los que tuvieron que haber sabido que estaban enfermando a las personas y aún así se callaron. Pero, pero realmente son solo ellos los culpables. Quiero empezar que la población fue la que le pidió a la empresa, a la fábrica, que viniera a la comunidad porque ocupaba el trabajo. La fábrica pues hizo las cosas, simplemente no tenían tanto conocimiento químico para saber las reacciones que estaban ocurriendo en el mar. Y por otro lado, el gobierno les dio los permisos. Entonces, es muy fácil, sí, culpar a uno solo, que era Chizo, a la compañía. Pero ¿y qué con las otras partes? ¿Y qué con las personas que hacían sentir mal a las personas que estaban enfermas, diciéndole, uy, no se me acerque que me va a contagiar? A pesar de que la contaminación de mercurio y va en el cuerpo y no se puede contagiar así por tocar a nadie. Entonces, hay muchos niveles de culpabilidad. Es verdad. Por ejemplo, aquí en México, que es uno de los países que más Coca-Cola consume. Entonces, culpo a las empresas transnacionales y una de ellas es la Coca-Cola, pero sin ella no puedo vivir. Ya después la justificación viene porque, no, pero es que da muchísimos empleos, porque imagínate, están en distribución en todo el país, eso. Pero si pasa algo de este tipo, de esta magnitud, no, fueron ellos, ¿no? Pero ¿quién dio los permisos para establecer ese tipo de empresas, para expandirse en todo el país y para ser uno de los líquidos que más se consume en el país? O sea, ya te voy entendiendo, ¿no? O sea, cómo... Y por otro lado, el gobierno por mucho tiempo los dejó casi que sin impuestos. Casi que no les cobran los gobiernos regionales para que
eh, prácticamente no pagan agua, lo que pagan es mínimo, y nadie les solicita que cambien el plástico por botellas de vidrio otra vez, como se hacía antes. Entonces, al final, todos estamos en esta culpabilidad. Y yo creo que estos temas, más que buscar quién es el culpable, es porque este es el problema, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo todos podemos dar nuestro lado y hasta donde podemos para solucionar este problema? A veces es cierto, a la empresa se le facilitaría hacer los cambios ellos mismos y poner sus propias prácticas, pero hay que ser realistas. Por la plata baila el mono. Y ellos no van a cambiar algo porque ya escuchamos de por sí, con el ejemplo de las mascarillas, que a la gente le cuesta mucho aceptar los cambios. ¿Cuántas personas no han dicho, uy, es que a mí este producto ya no me sabe igual porque ya veo que le cambiaron la etiqueta, seguro también cambiaron el producto? En donde ya esos cambios son muy drásticos para la población. Y no estoy defendiendo Coca-Cola, no me malentienda, ¿verdad? Lo que quiero es que veamos que aquí no es de buscar culpables, es de buscar soluciones. ¿Y qué podemos hacer nosotros en nuestra posición para poder llegar a tener ese cambio? Como consumidores podemos hacer dos cosas, o dejar de consumir o empezar a hacer conciencia social y saber por qué quiere luchar usted. Porque es que mucho abarca, poco aprieta. Y es muy difícil poder luchar contra todos los temas y hacer todo. Usted tiene que darse paz a usted mismo. Porque si usted no tiene paz, usted no va a poder salir adelante. Vamos a volver a entrar en ansiedad y vamos a volver a entrar en depresión. Yo ya hace mucho rato hice paz de que yo consumo muchos productos con litio. Tengo mis audífonos, tengo mi celular, mi tableta, mi computadora, las luces de la bicicleta y bueno, lo necesito. Pero entonces también me puse la tarea de que si voy a comprar algún producto de esos, que sea con conciencia, que me dé cuenta que yo voy a utilizar ese producto mínimo 3 años, ¿verdad? Que para saber y que cuando lo deje de usar voy a mandarlo a un lugar autorizado para reciclar productos, por ejemplo. Entonces, ¿Y qué pasa con el modelo? O sea, sé que ahorita estás como intentando entender la problemática, ¿no? De la contaminación por mercurio en esta localidad de Japón específicamente. Pero ahí, platícame de esta otra parte que tú estás descubriendo, ¿no? Sobre las consecuencias de posbomba de Hiroshima allá. O sea, ¿qué onda con todo ese tema? Son temas tan controversiales, pero como dices tú, nos atañen a todos, ¿no? Porque esto es un efecto también global y tiene muchas implicaciones desde tu carrera. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué estás percibiendo y qué problemática? Y sobre todo dices, no busquemos el culpable, busquemos soluciones, ¿no? Hacia dónde se dirige todo esto que tú estás reflexionando, ¿no? Y aprendiendo. claro, no, con Hiroshima es todo un tema porque creo que lo que más aprendí ahí, a pesar de que aprendí muchos temas de las bombas atómicas y todo, fue todas las consecuencias sociales o socioambientales que se vivieron posteriormente. Todas las personas que no solamente las que murieron, sino las que quedaron vivas, porque quedaron viejitos que ya no tenían a sus hijos que los mantuvieran. Entonces algunos y terminaron muriendo de hambre, o entraban a las casas y les robaban lo poquito que tenían, o los niños que quedaron huérfanos, o en fin, o sea, son cosas como muy duras, porque
Cuando uno solo escucha números, uno solo escucha números de muertos, eso es un número. Cuando uno empieza a ver caras, a escuchar historias, a saber el nombre de sobrevivientes, y empiezan a contar su historia tan descriptiva, que no lo voy a hacer aquí, no quiero traumar a nadie, uno se da cuenta que a pesar de que estamos totalmente al otro lado del mundo, todos somos personas. Todos tuvimos una mamá, todos tuvimos ese hijo o ese abuelito que puede pasar en cualquier lado. Y lo más triste es que esas bombas no hicieron ninguna decisión significativa para el cambio político que estaba ocurriendo en Armenia. No detuvo ninguna guerra. La guerra se detuvo por otras razones. Y otro tema que quería tocar era lo que está pasando actualmente en Fukushima. Fukushima tuvo un terremoto y posteriormente un tsunami en el 2011 y llegó a afectar una planta nuclear, lo cual quiero aclarar que las plantas nucleares usualmente se consideran de energía renovable y súper sostenibles, ¿verdad? Porque generan mucha energía de forma constante, no se está dependiendo de cambios climáticos, más o menos. Y en realidad la fisión atómica, la parte nuclear, y simplemente está solo dando energía para poder generar este montón de energía para todas las ciudades. Sin embargo, aquí se llegó a construir la planta nuclear muy cerca de la costa, a ras de la costa, ¿verdad? A 0 metros sobre el nivel del mar. Y cuando hubo este tsunami, no fue de 2 metros, 3 metros, fue de 5 metros. Por lo tanto, llegó a afectar no solamente la planta en sí, sino también todos los generadores generan de después. En casos que si fuera la luz, se ponía este generador y bueno, esos también los descompuso. A fin de cuentas, pues se vieron afectadas 3 de las 5 plantas de ahí, de esa planta nuclear, y para poder apagar esa, esa, esos núcleos, ¿verdad? Esos centros nucleares, tuvieron que empezar a meterles agua, y empezaron a meterles agua salina. Bueno, para mantenerlo frío, todos estos años han seguido inyectando esa agua. Y esa agua está llena, está contaminada, ¿verdad? Con productos nucleares. Entonces, los han ido sacando y los han ido almacenando. Esas aguas se ha tratado de limpiar, pero ellos ya no tienen espacio. Recuerden que Japón es una isla. Y es una de los países con mayor densidad poblacional, o sea, es casi que 3 veces mayor densidad poblacional que México. Entonces, ellos ya no están teniendo más espacio y tienen que empezar a liberar esa agua. Han movido cielo y tierra para encontrar nuevas tecnologías para poder neutralizar todos los elementos, todos estos isótopos. Sin embargo, hay uno que no lo ha podido eliminar de todo porque no hay tecnología que se ya se empezó a hacer el entregar esta agua como pruebas al océano y pues no ha sido detectado. Entonces, a partir de agosto de este año, bueno, ya estamos en agosto, en 15 días, no, menos en una semana, van a empezar a liberar estas aguas que ya han eliminado bueno, yo parte del cesio lo he neutralizado, parte del uranio, pero el tritio no hay forma de eliminarlo. Entonces, ellos creen que la solución para la contaminación es disolver estas aguas con el océano, mar abierto. Lo que no está pasando es que no estamos aprendiendo del caso de Minamata. Es cierto, es mercurio y es todo, pero ellos hicieron lo mismo. Ellos creían que por dar el mercurio al agua se iba a disolver con el océano y ya, se iba a desaparecer como por arte de magia, ¿no? Y eso es lo mismo que están haciendo en este momento. Por otro lado, la gente está siendo
socialmente afectada de la misma forma que pasó con Minamata. En Minamata la gente era rechazada porque les decían raritos, los bulleaban porque creían que los iban a contaminar, porque eso se pegaba. Ah, no, que después era porque seguramente era hereditario. Y entonces eran tratados muy mal. En Fukushima la gente se está bulleando entre ellos. Y, y en los que están afectados, que se lograron ir, pues son bulleados los niños en las escuelas en otras ciudades, porque dice, ah, sí, esto es un niño de Fukushima, el tipo estoy irradiado, entonces no se me acerca. Y regresan a la ciudad de Fukushima porque ya estaban bulleados allá. Y en Fukushima, bueno, esa parte no la dije, pero sí se liberaron ciertos humos. Y en la ciudad de Fukushima los niños son rechazados porque, ay, es que usted se creía más que nosotros y por eso se fue. Y ahora que está volviendo, no, usted es un traidor, aléjese de mí, ¿no? Y eso, como se ven los niños, se ven los adultos también. Entonces, a pesar de que ya tenemos una historia que pasó hace 50 años, aquí mismo, en este mismo país, se está repitiendo la misma historia. Y yo no creo que estamos aquí, aprendiendo a los errores. que este ejemplo, que o sea, es como un ejemplo pues, bien grande, ¿no? Bien imponente, ¿no? Por toda la problemática y porque todos conocemos este evento, ¿no? Pero yo creo que este tipo de problemas sociales, ambientales y cualquier otra característica que denote, ¿no? De este tipo de problemas, pero sobre todo ambientales, que se repiten en muchos lugares, ¿verdad? O sea, cierto que me acabas de dar al punto, cierto que, por ejemplo, uno de los problemas más importantes en México sanitarios es el uso desmedido y sin control de insecticidas químicos, ¿no? Y que hubo una racha de uso de DDT por ahí de los 40, donde tiene muchos estragos aún posgeneracionalmente, ¿no? 3 generaciones adelante se sigue detectando DDT, ¿no? Aprendimos que eso es letal, que eso es no, o sea, no, que es más, hay que eliminar los organoclorados de todo el país, pero lamentablemente, como tú dices, o sea, no aprendimos esos errores y las consecuencias en la salud que esto implica, y esto lo seguimos repitiendo, ¿no? Con el uso desmesurado, ya no de organoclorados, pero por ahí sí, ¿no? O sea, se siguen usando ahí a oscuras, pero se siguen usando otros que son a lo mejor menos tóxicos, pero siguen siendo tóxicos y por supuesto que siguen causando estragos en la salud humana, ¿no? Se sigue generando cáncer, se sigue generando muchísimas enfermedades. Entonces, Pau, yo siento que este doctorado tiene tanto potencial en cualquier parte del mundo. Por más que te escondas, tú vas a encontrar dónde implementar esto, ¿no? Y que más personas como tú deberían de estar ocupando esos puestos políticos de gobernanza y de desarrollo de leyes en pro del ambiente, y todo lo que tiene que ver con la reestructuración, porque finalmente lo que necesita cada país es reestructurar, ¿no? Cómo ir organizando cosas, todo, y cómo percibes, o sea, qué es lo que doctorado o lo que tu especialidad podría venir a mejorar, ¿no? En estos sectores tan olvidados o tan mal llevados, ¿no? Tan mal manejados. Y, y le cuento que tal vez, o sea, con todas las complejidades de todos los temas, para mí lo que más se ha quedado claro son varias cosas. Es uno, comunicación; dos, transparencia. Mantengan la comunicación abierta y, y traten de decirlo de la forma más simple pero fría posible. No traten de hacer el tema bonito. No, es un tema catastrófico y tiene que decirse como se tiene que decir. No es como que, ay, puede ser malo, pero no se preocupen, nosotros les avisamos si de verdad es malo. No. Ante la duda, mejor no exponga a la gente
y se va de una vez. Por otro lado, la humildad. Ese es el tercer punto. Seamos humildes. Aceptemos que cometimos un error y lo cometimos como personas, como empresa, como nación. Y tenemos que pedir disculpas por eso. Eso es algo que me gustó mucho de aquí en Japón. Pedir disculpas o pedir perdón, más bien pedir perdón, es algo importante. Creo que es algo que tenemos que empezar a respetar nosotros. Porque no fue solamente que me equivoqué. Uy, sorry, me equivoqué. No, es pedir perdón a nosotros. Y no es solamente, bueno, es un accidente, tal vez. Ok, es un accidente porque usted no lo previó. Pero estas personas son afectadas. ¿Cómo se va a solucionar que dejen de estar siendo afectadas? Porque nosotros queremos buscar, porque nosotros queremos buscar esa equidad ambiental. Nosotros queremos buscar esa justicia ambiental. Y de la forma en la que podemos buscar, no es como en México o en Costa Rica que, uy, contaminaron los suelos y por ende las aguas. Ups, bueno, y está bien, nosotros les llevamos agüita de vez en cuando para que tomen, para que no tengan que tomar de esa. ¿Qué está haciendo la empresa? ¿Qué compensación, qué indemnización le está haciendo a las comunidades? ¿Por qué las comunidades son las que se tienen que sacrificar cada día para ver cómo sobreviven? Porque si están ahí es porque no tienen ese privilegio que muchos tenemos de que si estamos en peligro podemos irnos a poner en refugio en otro lado o cambiarnos de casa por otro lado. Muchas personas no tienen ese privilegio. Entonces, ¿cómo les van a compensar ustedes esos problemas que para ellos son problemas diarios de sobrevivencia, de necesidades básicas? Para ustedes que simplemente está recibiendo un par de dólares menos, por usted como empresa, ¿no? Pero estas personas que... Entonces, esas son las justicias ambientales que tenemos que buscar. No es solamente que se ensució y que se limpien y ya se acabó, no. Estas personas también tienen traumas. Estas personas también se enfermaron. Estas personas también perdieron sus familiares por este error que, accidente o no, pasó. Pero no es simplemente de buscar quién es el mayor pecador en este problema. Busquemos soluciones y si el mismo gobierno tiene que meterse y así, mira, sí, nosotros cometimos también el error de que no existía esta política, pues ahora tenemos que crecer a partir de este problema y a crear esta política. Y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a hablar por nosotros mismos, protegernos a nosotros, ser nuestros propios abogados, porque nadie lo hace por nosotros. Entonces, empecemos a hablar y empecemos a dar esas posibles soluciones que tal vez a su alcalde o gobernador o diputado o asambleísta no conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque no están en sus zapatos, no están viviendo lo que ustedes están viviendo. Solo usted conoce este problema, que también está afectando a muchos, pero usted tiene que hablar por usted. Imagínate, o sea, nosotros como humanos, pues tenemos un poquito de voz, nos podemos, levantar, ¿no? Para hacernos escuchar y todo, pero todo el resto de organismos vivos que merece ese respeto, que merece esa atención, que merece el desarrollo de esas leyes. Por ejemplo, o sea, yo he visto que has trabajado un montón en poblaciones de abejas, ¿no? Que son tan importantes para toda la producción agrícola de todo el mundo. Y que es un sector también bien abandonado y bien descuidado, que a pesar de que hay un montón de propaganda respecto a que las abejas se van a extinguir, que métodos para hacer sobrevivir una abejita o cosas de ese tipo, finalmente el problema es mucho más grande que lo que podemos percibir, ¿no? En cuestión a poblaciones de abejitas. Imagínate si nos vamos a otros enemigos naturales que también son muy importantes. Yo creo que la educación está desde casa, ¿no? Pero a mí me fascina escuchar, por eso estoy tan contenta de escuchar que este tipo de perfiles que se están preparando y que en un futuro no muy lejano, que es lo que más me emociona también, tú lograrás implementar tus conocimientos, pero sobre todo
el corazón que estás desarrollando con la sociedad y con el ambiente. Eso es como lo más importante. El tiempo ya se nos acabó, pero yo estoy como fascinada con este perfil porque hay muchísimas cosas que platicar, ¿no? Por ahí dejamos lagunas incompletas que las vamos a completar en algún momento, porque no hablaste de la educación ambiental que tú hiciste, no hablaste, se nos pasó a hablar también de temas tan importantes como cómo empezó, ¿no?, tu pasión por este idioma, ¿no?, del inglés, y cómo lo fuiste perfeccionando cuando fuiste guía, ¿no?, de estudiantes, y seguramente que pases importantes de decidir seguir por la investigación, pues también trabajos, ¿no?, de apoyo a investigadores, y de un montón de trabajo que has hecho, ¿no?, también a nivel medio superior, ¿no?, con chicos, ¿no?, de prepa, en fin. Yo creo que aquí tenemos uno de los ejemplos más excepcionales académicamente hablando, que ha sabido superarse y que no se dio por vencida así, ¿no? O sea que ahí de que pasó esto tan grande y tan importante que nos puede pasar a cualquiera, pero no desististe. Y tuviste un segundo tropiezo y no desististe. Entonces, ahora estás en lo social y yo percibo algo bien bonito en ti, o sea, bien bonito como investigadora, ya consolidada. Percibo que una de las cosas más importantes y trascendentes para ti fue necesito ayuda para poder sobresalir. Y ahora esa ayuda tú la estás traduciendo a se necesitan soluciones y se necesita pedir perdón y se necesita. O sea, estás dentro de lo social, no olvidas lo ambiental y van a ocurrir cosas tan interesantes que te vamos a seguir el paso, ¿no? De qué has logrado, de hacia dónde vas y todo eso. A mí me gustaría que te despidieras, ¿no?, con unas palabras, pues, bonitas para todo el estudiante que ha pasado por lo que tuvo o que ha tenido algún tropiezo. Y antes de eso, pues, algunas perspectivas, ¿no?, de hacia dónde va Pau ahora, qué metas tienes a futuro. Y bueno, pues, con eso terminaré. Bueno, si quieren llevarse algo con ustedes después de esta charla es, no se pongan ustedes el no. Dejen que alguien más se lo ponga, pero no se lo pongan ustedes. Y eso les va a abrir tantas puertas y van a encontrar tantas oportunidades que de otra forma ustedes no las hubieran encontrado. Porque a veces somos nosotros los que nos ponemos el techo. Deje que alguien más se lo ponga. Y si alguien más se lo pone, encuentre otra forma para llegar. Pero hágalo usted por su cuenta. Yo ahora estoy trabajando con tesis en mi país y como yo quiero conseguir trabajo después de encontrar el doctorado, de terminar el doctorado, estoy haciendo una colaboración y conectando mi tesis desde una vez, desde antes de presentar mi anteproyecto, lo estoy conectando con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente de Costa Rica. Y estoy aprovechando esta oportunidad de que tuve de venir a Japón y los estoy conectando a ellos dos con el Instituto Nacional de la Enfermedad de Minamata aquí en Japón. Entonces, pasado mañana ya tenemos como la primera reunión para empezar a concretar lo de el financiamiento y todo que Japón puede dar a Costa Rica para que puedan mandar a Japón los investigadores allá y que también estudiantes de Costa Rica puedan venir a Japón a aprender cómo especializarse para las mediciones de mercurio en personas, en suelos, en aguas, en peces, etc. Creo que lo más importante para mí, para tanto maestría como en doctorado, es que yo, a pesar de que es el único nombre que está en los dos documentos, en agradecimientos hay 800,000. Y es aceptar esas colaboraciones, aceptar que ocupas ayuda y ayuda para que sea un buen proyecto. Entonces, no tengan miedo, hablen con la gente. Lo más que les van a decir es que no tienen tiempo, que no están interesados. Pues busquen a alguien más. Pues qué bonito, Pau.
Acá un ejemplo, pues, bien bonito y no me canso de decirlo, ¿no? Que es un ejemplo para todos porque tú estás ya gestionando recursos para implementar o estas colaboraciones tan interesantes para implementar o para mejorar las condiciones de vida de tu país. Y es algo muy, muy bonito que todos deberíamos de hacer, ¿no? Estás generando oportunidades para otros estudiantes, ¿no? Y estás tratando de llevar investigación, pues, de punta a tu país, que eso es también muy valorable, ¿no? Espero que no te olvides de nuestro país, porque tú tienes vínculos muy fuertes por acá, en México, y que en algún momento hagas colaboraciones, implementes todo lo que estás aprendiendo eh, en, en la universidad, ahora en tu estancia en Japón, y que pues logremos ver más de este trabajo social, como tú dices, sin olvidar la parte ambiental, que yo creo que este tipo de perfiles no se lograrían sin esa sensibilidad que se genera desde un inicio, ¿no? Como biólogos. Enhorabuena, Pau, yo estoy encantada de tenerte acá en este sitio y espero que no sea la última vez que hablemos de más temas, de copas menstruales y de todo lo que tú quieras acá, y de ciencia y de la persona como individuo, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y enhorabuena, muchos éxitos más para ti. Muchas gracias por invitarme. Y Esto es ganamos todo por todos hoy los días. en Cotorreo Científico. Espero verlos la próxima vez. No olviden darle like a nuestras redes sociales. Hasta pronto.